Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gastón y hoy vamos a dar la clase 3 del curso de Introducción a Python. La idea de esta clase es poner en práctica muchos de los conocimientos que adquirimos en la clase 1 y 2 a través de programar algunas funciones y en particular algoritmos, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es un algoritmo, ejemplos de algoritmos y además lo que vamos a hacer es en la segunda parte de la clase ver módulos, que es un módulo dentro de Python y cómo crear nuestros propios módulos y cómo utilizarlos. Entonces arranquemos con el primer ejemplo, ¿sí? Un algoritmo no es nada más ni nada menos que una receta. Es una lista de pasos que nos van a ayudar a resolver una tarea. Esa tarea puede ser desde un cálculo matemático o puede ser, por ejemplo, algún tipo de operación de una tabla, bien, con algún tipo de información de una tabla. Puede ser, por ejemplo, también chequear alguna propiedad de un objeto. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora con el ejemplo número 1. Vamos a querer chequear si un string es un palíndromo. ¿Qué era básicamente ser un palíndromo? Es una frase o una palabra que se lee igual del derecho que del revés. Entonces nosotros vamos a querer armar una función que se llama espalíndromo, que va a recibir un string y va a devolver verdadero o falso, true or false, dependiendo de si es o no un palíndromo, valga la redundancia. Entonces acá lo que vamos a ver es algunos ejemplitos con algunas frases. Bien, acá tenemos por ejemplo la frase Ana, barrilete cósmico, yo hago yoga hoy, arriba la birra y arriba la barra. Como ven, no todas de estas son palíndromos. Entonces nosotros vamos a querer que, por ejemplo, es palíndromo de Ana sea igual a true, porque esa sí es palíndromo. Pero, por ejemplo, con barrilete cósmico vamos a querer que sea distinto, ¿sí? Recuerden que el signo de admiración adelante del igual quería decir distinto a true. Es decir, esto sería igual a false. Y así con el resto de las frases. Entonces, para arrancar, lo que vamos a hacer es justamente crearnos esos 5 textos y los vamos a guardar en variables que se llaman texto 1 hasta texto 5. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? En el fondo, queremos ver que si yo recorro el string en un sentido y en el otro, voy a obtener exactamente la misma lista de caracteres, ¿sí? Entonces, hay varias maneras de recorrer un string para adelante y para atrás, ¿sí? Una manera que es muy interesante es la manera de slicear, ¿sí? Siempre que tengamos algo que es un iterable, ¿sí? Un string es un iterable, es algo que yo puedo recorrer, que está compuesto de partes más pequeñas que puedo recorrer, lo puedo recorrer en sentido inverso a través de decirle, quiero que el texto 1 lo recorras, dos puntos, dos puntos. Eso era porque entre adelante el dos puntos decíamos desde dónde arrancábamos, en el medio dónde terminábamos, y el tercer valor, que en este caso es menos 1, nos decía cada cuánto íbamos avanzando en nuestro iterable. Bien, entonces en este caso lo que estamos diciendo es, cuando no ponemos nada entre los dos primeros dos puntos, eso quiere decir que vamos a recorrer todo el string. Y menos 1 quiere decir que lo vamos a recorrer dando pasos para atrás. Entonces fijémonos qué pasa cuando yo hago esto acá. Cuando yo hago esto acá, obtenemos exactamente el mismo string, que es el string Ana. Pero fíjense qué pasa si yo agarro el texto 2, que es el de barrilete cósmico. Fíjense que ahora este string yo no lo puedo leer, es soc etl, es imposible. Bien, porque sabíamos que no era un palíndromo. Pero ¿qué pasa cuando miramos el ejemplo 3? ¿Alcanza solo con esto? Bueno, si recuerdan, el ejemplo 3 es yo hago yoga hoy, que es efectivamente un palíndromo. Pero cuando yo lo recorro al revés, a pesar de que dice yo, tenemos los espacios en el medio que nos limitan. Entonces, como nosotros para hacer palíndromos no nos interesa si hay espacios o no, a nosotros nos interesa la sonoridad de la frase, deberíamos eliminar esos espacios para ver si estamos efectivamente frente a un palíndromo. Bien, entonces, ¿cuál va a ser el plan? El plan va a ser, dado que el string es un iterable, lo voy a recorrer para atrás, pero antes de recorrerlo para atrás voy a deshacerme, o antes o después, voy a deshacerme de los espacios. ¿Por qué me deshago de los espacios? Porque no me interesan. A mí me interesan que suenen igual y para eso solo me interesa saber dónde están los caracteres que no son el espacio. Entonces acá vamos a dar una primera solución. Bien, acá pueden tener sus propias soluciones. Hay tantas soluciones como gente que programe, básicamente.
y algunas pueden ser mejores que otras, pero todas en este momento están bien. Entonces vamos a definir la función espalíndromo, que va a tomar un texto como entrada, y lo que vamos a hacer para sacarnos de encima los espacios en blanco es utilizar replace. ¿Qué hacía replace? Replace es un método que se le aplica al texto y le dice que cada vez que encuentre este carácter que está acá, que es básicamente el carácter espacio en blanco, lo reemplace por este carácter que está acá, que es el carácter vacío. Entonces, esto me va a cortar todos los espacios en blanco. Ya está, cortamos los espacios en blanco. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que agarrar y fijarnos que justamente texto, que es el original, pero fíjense que yo lo volví a pisar, o sea, es el original sin los espacios, queremos que sea igual al original sin los espacios recorrido hacia atrás. Y eso lo hacíamos con los 2 puntos y menos 1. Vamos a definir esta función. Y para evaluarla, lo que vamos a hacer es aprender un nuevo método que se llama assert. El método assert lo que nos permite es verificar si una condición se cumple, y si no se cumple, me genera un string que representa un error. Se conoce como un tipo de error que es el assertion error, ¿sí? Un error de aserción. ¿Para qué sirve esto? En general sirve para evitar tener problemas en nuestros códigos y verificar determinadas condiciones que no queremos que haga nada cuando la condición se cumple. Bien, si se cumple, bien, genial, listo, seguí todo bien, pero si no se cumple queremos que tenga un mensaje de error. Entonces, fíjense qué vamos a hacer. Vamos a decir assert, acá vamos a ver cómo se utiliza assert, y le damos una expresión, bien, que tiene que ser verdadero o falsa. Bien, en este caso lo que tenemos que decirle es, bueno, es palíndromo texto 1, queremos que sea igual a true, es palíndromo de texto 2, queremos que sea distinto de true, y así con cada uno de los textos. Si alguno de estos falla, va a tirar el mensaje que está después de la coma. Bien, entonces esto es assert, expresión a evaluar, coma, el mensaje de error. En este caso es falló el test. Acá puedo poner falló el test 1, puedo poner falló el test 2, falló el test 3, falló el test 4 y falló el test 5. Corramos esto y no sucedió nada. Bien, como justamente no sucedió nada, es porque está funcionando bien. Fíjense qué sucede si yo acá, por ejemplo, le cambio el igual a este a distinto. Acuérdense que este era el yo hago yoga. Fíjense qué sucede cuando corro esto. Cuando corro esto, obtengo un error, no cualquier error, tengo un error de aserción y el error de aserción dice falló el test 3. Eso quiere decir que esta condición que está acá no se está cumpliendo. Vamos a volver a corregirlo. Por último, para cerrar este algoritmo, ustedes pueden utilizar otras herramientas para calcular cuándo es un palíndromo o no. Una de ellas, que suele ser muy útil, es reverse. Reverse lo que hace es agarra un iterable, bien, recuerden que un iterable son los objetos que se pueden recorrer. Los dos ejemplos clásicos con los que trabajamos nosotros son strings y listas. Reverse automáticamente nos da una herramienta que es otro iterable que recorre el elemento al revés, ¿sí? No nos da el elemento dado vuelta, nos da otro objeto que es justamente recorrer el elemento dado vuelta. Entonces, una idea para generar otra solución es agarrar y utilizar reverse para poder definir si estamos frente a un palíndromo o no. Tómense un segundo para pensar este ejercicio, ¿sí? Un tip que les puede servir mucho es la función join. La función join se le aplica a un string y lo que hace es se le pasa una lista. Entonces join une los elementos de una lista con el string que le pasaron. Tómense un segundo y ahora damos la solución. Bien, para cerrar la solución de espalíndromo. La solución de espalíndromo es venir acá. Aquí sucede la magia. Vamos a volver a hacer la limpieza de texto. ¿Sí?
Y una vez que hagamos la limpieza de texto, vamos a utilizar las herramientas que dijimos. Vamos a querer que texto sea igual a. Y acá es donde vamos a utilizar join. Bien. Para join vamos a unir utilizando el carácter vacío del string vacío. Y voy a utilizar join. ¿Y qué es lo que voy a querer unir? Bien. Lo que voy a querer unir es la lista que me devuelve reverse de texto. Y esto que está acá es la solución. Ojo que este es palíndromo, estamos pisando el palíndromo anterior. Lo probamos con el texto 1 y funciona. Les dejo a ustedes como ejercicio terminar de probar con el resto. Como segundo ejemplo, vamos a trabajar con la secuencia o sucesión de Fibonacci. La secuencia o sucesión de Fibonacci es una tira de números que se construyen a partir de estas tres reglas que están acá. Lo que vamos a hacer es en cada posición de la secuencia vamos a decir el término que corresponde. Bien, entonces tenemos el primer término que lo llamamos F0. Ojo que arrancamos a contar desde 0. F0 es el 0, F1 es el 1. Es decir, son los dos primeros términos. Y la regla de armar los siguientes pasos es ir sumando los dos anteriores para construir el que sigue. Bien, acá está el ejemplito, pero lo vamos a ir construyendo de nuevo. Fíjense, esto es, arranco con el 0 y con el 1. Entonces ahora, el término que sigue no es nada más ni nada menos que sumar esos dos, es decir, 1. Ahora, el siguiente es sumar los dos anteriores, es decir, hacer 1 más 1. ¿Sí? Por lo tanto, el término que sigue es 2. El que sigue ahora es 1 más 2, es decir, 3. El que sigue va a ser 5 y así sucesivamente. Bien, esta es una sucesión infinita. Entonces, fíjense, básicamente lo que vamos necesitando para calcular el término que sigue es saber cómo eran los términos anteriores. Y este tipo de estructura en un problema es un tipo de estructura muy común y que se puede resolver con una estrategia que se conoce como recursión. ¿Qué es la recursión? La recursión es resolver un problema con un algoritmo que se va llamando a sí mismo. Entonces les voy a mostrar cuál es la solución recursiva y vamos a pensarla juntos. Vamos a definir esta función f-n que va a recibir la posición que nosotros queremos encontrar de la sucesión de Fibonacci. Y le vamos a decir, bueno, si n es 0, es el primer elemento que es 0. Bien, eso lo hacemos en estas líneas que están acá. Si n es 1, devuelve 1, que es el segundo elemento. Ahora, si no es ninguno de esos dos casos, ¿qué tenés que hacer? Tenés que sumar los dos anteriores al que me estás preguntando. Entonces, fíjense. N, si nosotros agarramos y no cae en ninguno de estos dos casos, va a decirme, igual que la regla que teníamos acá arriba, que sume fn de n-1 más fn de n-2. Fíjense que coincide con esta regla que estaba acá. Es exactamente igual. Y esta f-n es la misma función. Entonces, la función llega y se vuelve a llamar a sí mismo. Eso es lo que se conoce como recursión. Y los pasos anteriores se llaman pasos de corte, ¿sí? Casos base o casos de corte. ¿Por qué? Porque si yo no pongo un caso de corte, bien, si yo no pongo esos dos casos, esta función se va a seguir llamando a sí misma todo el tiempo y nunca va a terminar. Siempre le va a estar restando 1 y 2 a n y eso lo puede hacer de manera infinita y va a fallar. Fíjense, vamos a probar nuestra función. Vamos a hacer esta función y vamos a hacer fn-2, que es la misma, pero fíjense que no vamos a usar el caso base. Entonces, vamos a probar. Primero, acá arriba, vamos a probar fn de 5. Y eso calcula rápidamente y me dice que el término, el quinto término es el 5. Bien, acuérdense que arrancamos contando de 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Pero fíjense qué pasa cuando llamo a este que está acá. Fíjense que tardó mucho más. Bien, ¿por qué tardó mucho más? Porque justamente se llamó a sí misma un montón de veces, infinitas veces. Y eso se conoce como un error de recursión. Bien. Y el error que les aparece es este, recursion error, maximum recursion deep exceeded. Es decir, que se llamó demasiadas veces a sí misma sin cortar y tiró un error. Entonces, de esta manera,
con los casos base, nosotros siempre evitamos este error. Siempre que tengamos que atacar un problema con esta estrategia, que tenga esta estructura de llamarse a sí mismo, de resolverse con su misma función, tenemos que tener en cuenta los casos bases, si no vamos a tener errores de recursión. Bien, entonces ahora vamos a probar generarnos la sucesión de Fibonacci con esta lista por comprensión. Fíjense, ahí ya igual estaba ejecutado. Bien, acá nos generamos las listas hasta la posición 10. Acuérdense siempre contando desde 0, que es el término 34. Y lo que vamos a hacer es, vamos a probar esto para distintos rangos, para ver cuánto tarda, qué tan buena es nuestra función. Y para eso vamos a usar un comando, los que se conocen como comandos mágicos de Jupyter. En este caso el comando se llama timeIt. Bien, y lo que hacemos con los comandos mágicos es los ponemos adelante, bien, utilizando el signo de porcentaje, y ponemos una expresión que queremos que evalúe. ¿Qué hace el comando mágico? Básicamente corre muchas veces eso que le dimos para que corra y nos dice aproximadamente cuánto tarda la computadora en calcularlo. Entonces acá tengo varias corridas ya hechas y fíjense, para generarme hasta el 10º término tardó 24,4, esto es microsegundos, ¿sí? 10 a la menos 6 segundos. Ya cuando nos vamos a 20 ya tarda 3,31 milisegundos. Cuando nos vamos a 30 ya tarda casi 400 milisegundos. Y fíjense, solo si llegamos ya a 33, esto llega a durar 1,5 segundos. Es decir, está tardando bastante para solo calcular una lista de 33 números. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Por qué tarda tanto? Es más, si ustedes empiezan ahora a agregar un poquito más, ya pronto va a tardar mucho y mucho de verdad. Ya con llegar a órdenes de 50 a 60, probablemente tengan problemas. Y lo que sucede es que la recursión es compleja algorítmicamente. Bien, se llama así muchas veces. Básicamente, fíjense qué pasa. Esto se conoce como el árbol de recursión. Y lo que sucede cuando yo llamo a f para n igual a 4. Para calcular el cuarto término de la sucesión, tengo que calcular el de f3 y tengo que calcular el de f2. Para el de f2 tengo que calcular el de f1 y el de f0. Para el de f3, f2, f1, f1, f0. Entonces fíjense, calculé f1 3 veces, calculé f0 2 veces, calculé f2 2 veces. Piensen que si esto lo calculan para f5 se agranda más el árbol. Entonces lleva mucho tiempo y es muy ineficiente. Muchas veces las soluciones son muy elegantes, bien, se codean en pocas líneas, pero no son buenas algorítmicamente. Bien, cuando digo buenas me refiero a que tardan mucho en general. Las malas. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bien, una solución es poner los casos base y iterar a través de todos los n para ir sumando, ir calculando término a término. Y eso lo vamos a hacer con un while. ¿Cómo? Bien, vamos a arrancar y vamos a decir, esta vez se va a llamar FiboN. Le vamos a decir que el primer valor a es 0, el segundo valor b es 1. Y le decimos, bueno, la secuencia por ahora tiene el valor a y b. Si n es 0, devolveme solo el valor a. Si no, utilizamos un elif, devolveme el valor b. En el caso de que no sea ninguno de los dos, vamos a decir que en el n actual que estamos es en 2. Bien, pero este n todavía no tiene nada que ver con esto. Este n lo vamos a usar para ir acumulando hasta llegar a la posición de el n que me están pidiendo calcular, bien, de la enésima posición. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bien, vamos a empezar a incrementar 1. Entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que agarrar y fijarme cuál es el término que sigue. Es decir, tengo que sumar a y b. Entonces, vamos a hacer un pequeño truquito de una asignación en la misma línea, que es esta que está acá. Fíjense qué hacemos. Acá, las cosas que están con coma se asignan por pares del lado del igual. Es decir, acá a A le estoy guardando B, pero al mismo tiempo, ¿sí? O sea, estoy haciendo B igual a más B. O sea, básicamente le estoy diciendo, bien, actualizame B con la suma de A y B, pero también en A guárdame B. Si esto lo hacen separado, no lo hacen en una misma línea, van a tener que utilizar una variable auxiliar. Bien, pruébenlo, es un buen ejercicio para entender por qué está funcionando. Prueben si no desarmarlo y separarlo y ponerlo como
A igual a B y poner B igual a A más B. Y vean qué sucede con estas opciones. Fíjense cuál funciona y cuál no. Una vez que tenemos esto, guardamos, apendeamos el nuevo término que calculamos en B a la secuencia, que era la lista donde estamos almacenando. Y lo que falta hacer acá, que no lo dijimos, es actualizar el n, es decir, le sumo 1. Quiere decir que ya calculé la tercera posición de la lista de Fibonacci y ahora sigo avanzando. Y esto lo voy a hacer hasta llegar al n final. Entonces, vamos a probar nuestra función. Acá tenemos probada con 10. Bien, fíjense que es exactamente la misma sucesión. Y fíjense qué pasa con los time it con 10, 20, 30 y 33. Esta vez fíjense que todos tardan. El primero tarda en el orden de nanosegundos, es decir, más rápido que microsegundos. Eso es 10 a la menos 9. Y después tardan todos en el orden de los microsegundos. Es decir, que encontramos nuestra solución mucho más eficiente. Como tercer ejemplo, vamos a ver el algoritmo Merge Sorted Array. Básicamente, este algoritmo lo que hace es tomar dos listas y unirlas en una tercera lista que esté también ordenada. Bien, en este caso vamos a hacerlo para listas que estén ordenadas de menor a mayor, pero también lo pueden hacer para listas que estén ordenadas de mayor a menor. Bien, ese caso les puede quedar como un buen ejemplo para practicar. Entonces, pensemos cómo va a ser la estrategia. Si nosotros tenemos estas dos listas, nos vamos a generar una nueva lista que esté vacía. Y a esa lista vamos a ir agregándole de a uno los elementos de esas dos listas. Entonces, para eso, lo que nos va a convenir hacer es pensar, bueno, tenemos dos casos. O que las dos listas tengan elementos o que alguna ya esté vacía. Si las dos listas tienen elementos, ¿cuál es el elemento que yo voy a agregar, bien, de esas dos a la lista nueva? Bien, la que tengo que hacer es tengo que elegir el más chico de todos los elementos de ambas listas. ¿Cómo hago eso? Bueno, como ya están ordenados, me alcanza con ver los dos más chicos. Bien, es decir, los primeros de cada lista. ¿Sí? Porque si hubiese alguno más chico en cada una de esas listas, debería estar adelante de todo. Entonces, entre dos voy a agarrar cada uno de los primeros de cada lista, bien, lo que se le suele llamar la cabeza de la lista, y esos los voy a comparar y me voy a quedar con el más chico y lo voy a agregar. Para evitar repeticiones, bien, y que esto funcione, cuando yo lo agrego a la nueva lista, tengo que sacarlo de esa otra, bien, para que se vayan moviendo. Entonces, para eso vamos a usar una herramienta pop que ahora les voy a contar en un segundo. Una vez que se vacíe una de esas listas, piensen que ahora el paso es más fácil, porque todos los que agregué tienen que ser más chicos que los que ya están en la lista que sobrevivió, en la lista que todavía tiene elementos. Entonces ahora, una vez que queda eso, simplemente voy a ir agregando uno a uno los elementos de esa lista a mi lista resultado, mi lista final. Entonces, herramientas que vamos a necesitar, el método pop. ¿Qué es el método pop? Es un método que les sirve, se aplica a listas, y que uno le da un índice a pop de esta manera. Uno dice, supónganse que tenemos la lista acá, 29, y vamos a hacer a.pop0. ¿Qué es lo que hace esto? Esto básicamente agarra un entero, bien, agarra una lista y un entero, y saca el elemento que esté en la posición de ese entero. Entonces, en este caso, el 0 es el primer índice, entonces saca el primer elemento de la lista. Si yo le pongo a.pop1, saca el elemento que esté en la posición 1, es decir, el segundo elemento de la lista. Pop lo saca y a la vez lo imprime. Entonces hay que tener un cuidado acá porque pop va modificando el objeto sobre el cual se aplica. Bien, entonces tengan cuidado que si ustedes quieren ver el primer elemento, pop no les va a servir porque van a estar modificándola. Entonces, si miran acá, a.pop0 devuelve 2, lo cual tiene sentido porque es el primer elemento, pero como ahora modifico la lista, a ahora no es el 2 y el 9, sino que es solo el 9. Y si hago de nuevo a.pop0, solamente va a devolver el 9 y va a quedar la lista vacía. Entonces, con todo esto ya estamos listos para armar nuestro merge sorted. Nuestro algoritmo, ¿qué va a hacer? Va a recibir dos listas, lista 1 y lista 2, que son estas que están acá. Y vamos a generarnos una lista vacía donde vamos a ir metiendo los elementos de estas listas de manera ordenada.
Entonces yo tengo que hacer un loop, ¿bien? ¿Que cuánto va a tardar ese loop? Y como la cantidad de suma de elementos de las dos listas, ¿no? Porque yo tengo que agregar uno a uno cada una de esas dos listas. Entonces, se puede hacer con un for, pero tal vez lo más cómodo acá es un while, ¿bien? Y esto, mientras el ciclo va a seguir, mientras alguna lista siga teniendo elementos, ¿bien? Mientras alguna de las dos tenga elementos, el ciclo sigue. Entonces, eso como lo escribimos, decimos, bueno, mientras la longitud de la lista 1 sea mayor a 0, es decir, hay al menos un elemento, o la lista 2 tiene al menos un elemento, va a seguir. Entonces, recién este while terminará cuando se vacíen las dos listas, tengan longitud igual a 0. Entonces, vamos a empezar a recorrer. Como no sabemos todavía dentro del while cuál es la que tiene elementos, vamos a hacer un if. El primer if es, bueno, veamos si la lista 1 tiene elementos. Si la lista 1 tiene elementos, veamos si la lista 2 tiene elementos, ¿sí? Entonces hacemos dos if. Acá, todo lo que sigue acá, en la línea 7 hasta la línea 12, sería el primer caso que describimos. Las dos listas tienen elementos. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Íbamos a comparar los dos primeros elementos, o sea, el primer elemento de cada lista. Entonces, eso lo hacemos con otro if. Fíjense, accedemos al primer elemento de lista 1 y lo comparamos con el de lista 2. Y le preguntamos si el de lista 1 es menor o igual que el primero de lista 2. Si entra en este if, ¿qué quiere decir? Que es menor o igual el primer elemento de la lista 1. Eso quiere decir que es el menor número de todos. Entonces lo voy a agregar a resultado. ¿Cómo lo voy a agregar? Bien, como si fuera una cola. Bien, una cola es una estructura donde voy agregando al final con, por ejemplo, append. Entonces voy a hacer resultado.append, agregar al final. ¿Y qué es lo que voy a agregar al final? Lista 1.pop0. ¿Se acuerdan que hacía lista 1.pop0? El punto pop0 sacaba de la lista 1 el primer elemento y lo devolvía. Entonces el append va a agarrar eso y lo va a agregar al resultado. Eso es si estamos dentro de este if. Si no estamos dentro de este if, quiere decir que sucede al revés. Quiere decir que el número más chico de la lista 2 es más chico que el de la lista 1. Y eso va a caer adentro del else. Entonces no tenemos que agregar el de lista 1, como en este caso, sino que tenemos que agregar el de lista 2. Esto termina el caso donde alguna de las dos listas tenga elementos, cuando ambas de las dos listas tengan elementos. Si yo no entraba en este if, eso quiere decir que la lista 2 ya se vació. Entonces, si la lista 2 ya se vació, lo único que tengo que hacer es ir agregando de a uno los elementos de la lista 1, la que sigue teniendo cosas. Entonces, dentro del else que corresponde a este if, hacemos lo mismo que habíamos hecho antes. Resultados.append, lista 1.pop0. Y por último nos falta el else de este if, que lo que me dice es que la lista 1 está vacía. Y entonces vamos a agregar el primer elemento de la lista 2. Pero ojo, acá me podrían decir, che, cuidado Gastón, pero ¿por qué la lista 2 no está vacía? Bien, podrías estar chequeando si está vacía también la lista 2. Bien, por la condición del while, eso no va a suceder. Bien, piensen lo siguiente. Si llegamos a este if y no entramos, es decir que la lista 1 tiene longitud 0, pero como logramos entrar dentro del while, sí o sí, la longitud de la lista 1 tiene que ser mayor a 0. Es decir, que con este if me alcanza, adentro del while, para decir, che, la lista 2 tiene elementos. Entonces, en ese caso, entrábamos en el else y agregamos el lista 2. Bien, corremos esto, generamos estas listas. Bien, la lista 0, 3, 5, 8, 9 está ordenada de menor a mayor. 4, 5, 6, ordenada de menor a mayor. Fíjense que no tienen por qué ser consecutivos. También sirve con números negativos, con números racionales, ¿no? Simplemente estamos comparando y hacemos merge sorted y me genera una lista completamente ordenada. Acuérdense que si los números son iguales, no importa el orden porque van a ser exactamente iguales y la lista va a seguir estando ordenada. Así que bueno, eso fue el algoritmo merge sort. Les queda como ejercicio pensar lo mismo, pero en el caso de menor o igual para el otro lado.
Como cuarto ejemplo de esta clase, vamos a ver un problema clásico de ciencias de la computación, que es el ordenamiento de listas. Bien, vamos a tener una lista con elementos numéricos y vamos a querer ordenarla de manera ascendiente. Existen un conjunto grande de técnicas de algoritmos de ordenamiento, cada uno de ellos tiene sus fortalezas y sus debilidades. Algunos de ellos son el selection sort, el bubble sort, el merge sort, el quick sort, el time sort y por ejemplo también el insertion sort. Entonces nosotros vamos a programar dos de ellos. El primero que vamos a programar es el selection sort, o también se lo conoce como algoritmo de fuerza bruta. Se conoce de fuerza bruta porque es la primera manera y no tan optimizada de ordenar una lista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La idea va a ser recorrer la lista y en la primera recorrida vamos a encontrar el objeto más pequeño de la lista. Ese objeto lo vamos a agregar a una nueva lista que la vamos a ir ordenando. Una vez que hicimos esto, tenemos que volver a iterar ese proceso, ¿sí? Ahora en la lista que ya le sacamos el menor elemento, tenemos que volver a recorrerla, encontrar el mínimo, agregarlo a la siguiente lista, bien, por ejemplo utilizando append, y así ir construyendo hasta tener la lista finalmente ordenada. Con estas ideas, les vamos a dejar acá un esquema para que piensen cómo hacer este algoritmo. Este es el momento para que pausen el video, se tomen 5 o 10 minutos para pensarlo y llenar los signos de pregunta en este algoritmo. Una vez que hagan eso, vamos a discutir un poquito la solución. Así que bueno, ya supongo que pausaron el video y vamos a contar cómo haríamos este algoritmo. Entonces, acá tenemos nuestro selection sort, va a tomar de entrada una lista. Y una de las primeras cosas que vamos a necesitar es la longitud de esa lista, que lo vamos a llamar n. Una vez que tengamos eso, vamos a crear una lista vacía, que la llamamos lista ordenada, y es en la cual vamos a ir agregando los elementos. Entonces, una forma es hacerlo con un while. Bien, el while, acuérdense que se va a cumplir, va a entrar y va a seguir ciclando mientras la condición que esté acá se cumpla. Por cómo está armado y que pide que sea menor a n, recuerden que esto es solo una forma de programarlo, va a haber muchas maneras correctas, esta no va a ser la única. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir controlando la longitud de la lista ordenada. ¿Sí? En cada iteración vamos a ir agregando un elemento y ¿cuándo va a terminar esto? Cuando la longitud de esa lista sea igual a la de la lista original, que la guardamos en la variable n. Entonces, por eso vamos a comparar la longitud de la lista ordenada con este n. Entonces, lo que vamos a querer hacer es empezar con un valor mínimo de la lista y una manera de inicializarlo es simplemente con el primer objeto de la lista. Como nosotros siempre vamos a recorrer esta lista que no va a estar vacía, bien, por la condición que pusimos dentro del while, podemos arrancar con mínimo lista el elemento 0. Y además vamos a necesitar un control de dónde está ese elemento. ¿Por qué? Porque después lo que vamos a querer hacer es agarrar eso y sacarlo. Y por ejemplo podemos utilizar un método que vimos en otro ejemplo en esta clase, que es el método pop. Entonces para eso, si yo inicio con el mínimo como el primer elemento de la lista, lo que voy a tener que hacer acá es decir que el índice mínimo es 0. Entonces ahora ya estamos en el elemento 0 y vamos a querer encontrar en la lista el mínimo. Obviamente que nosotros podríamos utilizar las herramientas que nos da Python para encontrar el mínimo, pero el objetivo es que ustedes lo programen. Entonces para eso nos va a venir muy bien la herramienta enumerate. Enumerate lo que hace es agarrar un objeto iterable como una lista y nos devuelve una tupla. Bien, las tuplas en este caso que va a devolver tienen dos elementos. El primer elemento de la tupla va a ser el índice del iterable y el segundo elemento va a ser justamente el valor que está en esa posición de la lista. Y eso lo vamos a meter acá en este i y este elemento. Una vez que tengamos eso, ¿qué vamos a querer hacer? Bien, vamos a querer ir comparando nuestro elemento mínimo, que por ahora es el primero, y si encontramos un elemento en la lista que es más chico que ese mínimo, vamos a querer actualizarlo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer con una sentencia de if. Bien, lo que vamos a decir es que si el elemento que yo estoy viendo ahora de la lista es menor
que el mínimo que yo tengo almacenado, lo que vamos a hacer es vamos a actualizar el mínimo. ¿Bien? El mínimo ahora va a ser justamente el elemento. ¿Y qué más nos falta actualizar? Nos falta actualizar cuál es el índice de ese elemento. Entonces vamos a decir que ahora el índice mínimo ya no es el 0, sino que, como encontré un elemento más chico, es el índice de ese elemento, el cual lo tenemos en la variable i que nos da el enumerate. Una vez que hicimos eso, terminamos de recorrer la lista y fuera de este ciclo lo tenemos que esperar hasta terminar de recorrer, porque si no llegamos al final no sabemos cuándo vamos a haber terminado de encontrar el mínimo. Lo que vamos a hacer es, vamos a agregar ese mínimo a la nueva lista ordenada. Eso lo vamos a hacer como lista ordenada punto append, y vamos a agregar el elemento, el mínimo. Y lo otro que nos falta es sacarlo de la lista original, porque si no lo sacamos de la lista original, cuando volvamos a entrar en el ciclo del while, bien, vamos a actualizar la longitud de la lista, ¿no? Ahora la lista ordenada va a tener un elemento más, y si no lo sacamos, lo va a volver a encontrar. ¿Cómo lo vamos a sacar? Bien, vamos a agarrar lista y vamos a hacer .pop y le vamos a decir que lo que haga es sacar el elemento que está en el índice mínimo. Una vez que termina esto, en cada paso va a ir agregando este elemento, que es el menor de los que quedan en la lista, y lo va a dejar todo en esta lista ordenada. Bien, vamos a correr esto y vamos a probarlo. ¿Sí? Acá tenemos una lista con valores totalmente desordenados, lista 1, y vamos a aplicarle selection sort. Y fíjense, acá tenemos dentro del selection sort, ahora la lista está ordenada, -1, 0, 1, 1, 3, 5, 6, 32. Fíjense que no importa si hay elementos repetidos. Acá no fue necesario poner menor o igual, porque si ya es igual al elemento, no es necesario actualizar el mínimo. No importa en qué orden pongamos elementos que son iguales. También podrían hacer este mismo problema, por ejemplo, lo podrían resolver con un for para recorrerlo, o podrían utilizar cualquier otra herramienta que se les ocurra. Una cosa que tiene este algoritmo tal cual lo programamos es que fíjense qué sucede si invocamos lista 1. Lista 1 es la lista a la que le acabamos de aplicar el selection sort y ahora quedó vacía. ¿Qué sucede? ¿Por qué quedó vacía? Porque justamente sobre esta lista recuerden que utilizamos pop. Y pop lo que hacía era modificar el objeto sobre el cual lo aplicábamos. Es decir, que si nosotros queremos hacer un algoritmo de ordenamiento que no haga esto, necesitamos copiar la lista original en otra lista y trabajar sobre esa lista copia. Así no modificamos la original. Eso no alcanza con hacer lista auxiliar igual a la lista, porque eso me genera una referencia. ¿Qué quiere decir que me genera una referencia? Que si nosotros modificamos la lista auxiliar, también vamos a modificar la original, porque estamos modificando una referencia. No es un objeto nuevo e independiente. Si queremos tener un objeto nuevo e independiente, vamos a tener que utilizar el método copy. En el video anterior empezamos a hablar de algoritmos de ordenamiento de listas y vimos el algoritmo de selection sort. Pero dijimos que existían un montón de técnicas para resolver este problema. En particular, en esta sección les dejamos un video donde van a ver una comparativa del rendimiento de estos algoritmos con arrays desordenados de distintas maneras. Pero ahora les quiero contar uno que es un poquito más sofisticado que el selection sort, que es el bubble sort. ¿Cuál va a ser la idea del bubble sort? El bubble sort va a ir recorriendo de a pasos la lista que tengamos que ordenar, y en cada paso va a fijarse si el elemento que tiene es más grande o más chico que el que está a la derecha. Si es más chico, los cambia de lugar. Y ahora se mueve y mira en el lugar siguiente. Vuelve a comparar con el elemento que está a su derecha. Y así sucesivamente hasta llegar al final del array. Una vez que hace eso, el array no va a estar ordenado. Bien, si tenemos suerte y el primer elemento era el único que estaba fuera de orden, bueno, sí, pero en general no.
Entonces lo que vamos a tener que hacer es varias iteraciones de este procedimiento. ¿Cuándo va a terminar esto? Bueno, cuando hagamos una pasada y nunca encontremos un elemento que sea más grande que otro. Cuando este elemento esté a su izquierda, ¿no? Veámoslo con un ejemplo mejor. Entonces, supónganse que tenemos este array. Bien, 8, 2, 6, 4, 5. Entonces, arrancamos mirando el 8 y lo comparamos con el 2. Como el 8 es más grande que el 2, los damos vuelta. Entonces, ahora vamos a mirar de nuevo, pero esta posición. En esta posición tenemos el 8 y lo comparamos con el que está a su derecha. Como es más grande que el que está a su derecha, lo volvemos a swipear. Acuérdense que todo esto es porque estamos siempre ordenando de manera ascendiente. Todo esto lo podemos hacer de manera descendiente, tan solo cambiando la dirección de las desigualdades. Seguimos, ahora miramos el 8, lo comparamos con el 4, es más grande el 8 que el 4, entonces swipeamos de nuevo y así hasta llegar al final. Cuando terminamos esto, tenemos este array que está acá, 2, 6, 4, 5, 8. Entonces ahora volvemos a repetir este procedimiento. Miramos el 2, lo comparamos con el 6. Pero ¿qué pasa? Ahí el 6 no es más grande que 2. Entonces no tengo que cambiar nada. Siguiente paso, voy a mirar el 6. El 6 es más grande que el 4, entonces los doy vuelta. Vuelvo al 6, es más grande que el 5, los vuelvo a dar vuelta. Y llego a un paso donde tengo el 2, 4, 5, 6, 8. Fíjense que ya están ordenados. ¿Cómo me voy a dar cuenta que ya está ordenado? Porque cuando vuelvo a hacer este procedimiento, nunca tengo a mi derecha números más grandes de los que estoy mirando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que tener varias cosas en cuenta. Por un lado, necesitamos saber cuántas iteraciones estamos haciendo, porque como mucho vamos a hacer tantas iteraciones como longitud tenga nuestro array. Entonces, eso está bueno controlarlo con un for. Después, necesitamos saber si en algún momento, cuando estuvimos haciendo esta pasada, esta recorrida en una iteración, si hicimos un cambio o no. Porque si no hicimos un cambio, quiere decir que terminamos. Nuestro array ya está ordenado. Y además, vamos a tener que entender y ver desde dónde estamos ordenando. Si vamos a iterar desde el primer valor hasta el último, y necesitamos siempre ir controlando con el for que está afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a necesitar dos fors, ¿sí? Uno para saber en qué iteración estamos y otro adentro para ir recorriendo el array. Y por último vamos a necesitar este punto de corte que les había mencionado antes, que es cuando estemos en una pasada que no cambió nada, quiere decir que el algoritmo terminó. Entonces veamos lo implementado del bubble sort. Acá tenemos el bubble sort, va a tomar de entrada una lista. Volvemos a necesitar la longitud, que la llamamos n. Y como nosotros sabemos que como mucho vamos a hacer n iteraciones, empezamos con for i in range de n. Y vamos a tener un flag. Bien, cuando digo un flag me refiero generalmente a una variable que va a ser booleana, que nos va a indicar si se cumple una condición o no, que la vamos a llamar ordenada. Entonces por defecto la vamos a poner en verdadero. ¿Por qué la vamos a poner en verdadero? Porque ahora cuando yo recorra el array, si yo hago un cambio, la voy a convertir en falso y entonces quiere decir que todavía tengo que seguir iterando. Una vez que tenemos eso, tenemos que recorrer la lista. Y acá viene un pequeño truquito. Recuerden siempre que esto se puede implementar de otra manera, pero este truquito está bueno. Como nosotros siempre estamos llevando los números más grandes hacia la derecha, al cabo del primer paso, sabemos que el último número seguro es el más grande de todos, o sea, está en su lugar correcto. Al cabo del segundo paso, sabemos que seguro los dos últimos números están ordenados. Bien, a cabo de una iteración entera siempre vamos a saber que la cola de la lista, bien, los últimos números, los que están más hacia la derecha, ya están en su lugar. Puede que haya más, pero seguro esos van a estar ordenados. Entonces, para hacerlo un poquito más efectivo, no vamos a recorrer toda la lista, sino que vamos a recorrer toda la lista menos esos últimos que ya sabemos que están en su lugar. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Bien, vamos a usar un for de nuevo. Fíjense que acá cambiamos la variable, vamos a usar un j. Este j lo vamos a usar para recorrer el array, pero le vamos a decir que recorra
no en rango de n, bien, que era toda la lista, sino que en cada paso quiero que le vaya restando 1, ¿sí? Entonces, en el primer paso, quiero que le reste el n menos i menos 1. Fíjense, en el primer paso i vale 0, entonces esto quiere decir que lo haga hasta el último. ¿Por qué? Hasta el anteúltimo, en realidad. Porque el anteúltimo es el último que uno puede comparar a su derecha. El último yo no lo voy a poder comparar. Entonces, de esta manera, con este menos 1 que está acá, estamos arreglando esa dificultad. Y con este menos i nos estamos garantizando siempre revisar todos menos los últimos, que los revisaríamos un poquito de más, no es necesario. Entonces, fíjense, cuando ya hayamos ordenado el primero, i va a valer 1. Entonces, acá esto va a ser para j en el rango de n menos 2, es decir, que vamos a llegar a todos menos a los últimos 2. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Si estamos mirando un elemento y ese elemento tiene un elemento a la derecha que es más chico, los queremos cambiar, ¿sí? Es decir, si soy más grande que el elemento que está a mi derecha. Entonces, eso lo vamos a hacer con un si la lista en la posición j es más grande que la lista en la posición j más 1, vamos a cambiarlos. Y vamos a volver a usar el mismo truco que habíamos usado, por ejemplo, en Fibonacci. Bien, vamos a generarnos, ¿sí?, una asignación en la misma línea. Acuérdense que las asignaciones en la misma línea suceden de alguna manera, a pesar que siempre los algoritmos son paso a paso, suceden de manera como secuencial, no paralela. Entonces, fíjense, ¿qué vamos a hacer? Ahora, el elemento que estaba en la posición j va a pasar a ser el elemento que estaba en la posición j más 1. Y el elemento que estaba en la posición j más 1 va a ser el elemento que estaba en la posición j. De nuevo, pueden probar que si no quieren hacerlo de esta manera, fíjense qué sucede si tratan de hacerlo como pasos separados de asignación. Van a ver que o necesitan una variable auxiliar o van a tener algún problema. Si llegamos hasta acá y estamos adentro del if, eso quiere decir que ya hicimos un cambio en el array. Entonces, ¿se acuerdan que teníamos nuestra variable control? Bien. Entonces, nuestra variable control o flag, ahora le vamos a decir que sea falso. Y por último, dentro del if, del primer for, perdón, vamos a tener este if ordenado. Entonces, fíjense esto. Si ordenado es verdadero, quiere decir que ya hicimos una recorrida en estas líneas, bien, y no tuve que cambiar nada. Entonces, si no tuve que cambiar nada, quiere decir que ya está, ya lo recorrí todo. Entonces utilizamos la sentencia break. Break es una sentencia que nos permite cortar el ciclo que sea que estemos haciendo. Una vez que hagamos eso, va a terminar. Ahora, en cambio, si sí hicimos un cambio, ordenado va a ser false, no vamos a entrar adentro de este if, y el for primario, que es el que va contando las iteraciones, ese va a continuar. Y por último, devuelve la lista. Fíjense que a diferencia del algoritmo que vimos en el video anterior, este no modifica, no crea una lista nueva, sino que lo que hace es modificarla en lugar. Bien, o sea, la misma lista que le entregamos nos la devuelve ordenada. Entonces acá mismo vamos a hacer algunas pruebas. Tenemos la misma lista que antes. Vamos a utilizar el bubble sort ahí. Y me olvidé de correr esta celda, por lo cual ahora sí. Y ahí ya tenemos nuestro algoritmo ordenado. Bien, si nosotros ahora venimos acá y nos fijamos quién es lista 1, fíjense que lista 1 ahora está ordenada, no es esta que habíamos creado acá. Entonces la volvemos a instanciar para comparar, utilizando el comando timeIt, el selection sort con el bubble sort. Vamos a correr ambos y fíjense, en este caso, el mejor de lo que tardó del selection sort tardó 266 nanosegundos contra 326 nanosegundos. Es decir, que a pesar de que tiene muchas mejoras el algoritmo, no parece ser mucho mejor, al menos con este array, que el selection sort. Como les dije antes, va a haber casos en los que uno sea más rápido y en otros en los cuales el otro sea más rápido. En general, el bubble sort tiene una complejidad, es decir, una eficiencia un poquito superior, pero como vemos acá no es el caso.
Para cerrar la clase 3 vamos a hablar de librerías o módulos de Python. Los módulos o librerías son básicamente un conjunto de algoritmos, herramientas, técnicas, objetos que nos van a servir en el día a día como desarrolladores Python o sea cual sea el rol que ustedes estén desarrollando. En particular, uno siempre tiene que pensar que cuando uno está trabajando existe lo que se conoce como el namespace. El namespace no es nada más ni nada menos que el lugar donde están los nombres de las variables y las funciones que utilizamos. Es decir, es donde Python va a buscar cuando nosotros le ponemos un nombre con alguna instrucción. Y va y se fija qué es lo que necesita. Cuando necesitamos traer cosas de una librería, tenemos que importarlas. Y para eso justamente vamos a usar el comando import más el nombre de la librería. En general, para acceder después a estos métodos vamos a utilizar el operador punto. Es decir, que la sintaxis va a ser nombre de la librería punto la función que queremos utilizar. Hay muchas formas igual de importarlo. En particular son 4 a grandes rasgos. La primera es utilizar import datetime. Bien, datetime es una librería que nos sirve para manejar fechas, la cual va a ser muy útil si ustedes llegan a trabajar con datos que vinculan o que involucran tiempo, bien, series de tiempo, por ejemplo. Entonces, import datetime nos va a traer todo lo que haya dentro de datetime, todas las funciones y submódulos. Como justamente, por ejemplo, datetime es un nombre largo tal vez para una librería y uno lo tiene que estar escribiendo siempre, otra manera es utilizar un alias a través del comando as. Bien, entonces uno utiliza import librería as un alias. Ese alias en general suelen ser 2 o 3 letras. Están bastante estandarizados. Si bien ustedes acá donde dice dt pueden poner lo que quieran, van a ver que para las librerías más populares ya hay una especie de norma que permite que todos nos entendamos entre nosotros a la hora de mirar código. Bien, por ejemplo, NumPy, que ya van a ver es una librería muy útil, se abrevia por ejemplo como NP. Pandas se abrevia como PD. Matplotlib, que es una librería para graficar, es PLT. Y así con cada una de ellas. ¿Cuál es el problema? Cada vez adentro de los módulos hay submódulos. En general están muy compartimentalizados. Y es más, en general suelen tener adentro un módulo como principal que se suele llamar igual que el módulo original. ¿Cómo vamos a hacer entonces para importar únicamente un submódulo? Lo vamos a utilizar haciendo el comando, usando el comando from. Vamos a decir from la librería que queremos buscar, import el submódulo en particular que queremos traer. Entonces from datetime import datetime. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque las librerías pueden a veces ser muy pesadas y traer funciones que no vamos a necesitar. Entonces esto nos evita traer cosas innecesarias. Y por último, este no es tan recomendado, es el from datetime y utilizar el operador asterisco. El operador asterisco lo que hace es agarrar esa librería y traer absolutamente todo. Lo que sucede con esto es que a la hora de invocarlos no vamos a necesitar el operador punto para acceder, porque lo que hace es agarra todos los nombres dentro de la librería y los agrega a nuestro namespace. Esto puede traer conflictos con las cosas que nosotros ya hayamos definido o con los nombres de funciones que hayamos traído de otras librerías. En general, en librerías bastante estándares esto no va a suceder, pero siempre es mejor práctica utilizar cualquiera de los primeros 3 métodos. Por un lado tenemos los módulos de Python nativo, bien, que suelen ser los módulos más estandarizados de todos. Un ejemplo es datetime. Datetime, por ejemplo, tiene una función que es now, que permite darnos la hora a partir del meridiano de Greenwich. Entonces, en este caso, si nosotros utilizamos datetime.datetime, bien, tenemos que acceder a la sublibrería, nos va a decir justamente el horario en esa zona. Entonces, fíjense, el módulo, submódulo, función. Si utilizamos un alias es dt, bien, que representaría el módulo, submódulo, función. O si, por ejemplo, traemos todo, en el caso, acá estoy utilizando un módulo propio que se llama mis funciones, ahí directamente dentro de ese módulo puede ser módulo función. Bien, en este caso es una función simplemente que
imprime un sumando y dice, hace la cuentita que tenga que hacer. En este caso 3 más 2, 5. Fíjense que si yo ahora hago from datetime, import datetime, a diferencia de este que está acá arriba, que tuve que utilizar ambos, solo utilizo el submódulo, ¿bien? Porque es lo que yo le dije que directamente me importe. Y si utilizo el comando asterisco, el operador asterisco va a traer absolutamente todas las herramientas de esa librería. Otro ejemplo de módulo muy útil es el módulo mat. El módulo mat nos trae herramientas básicas pero muy útiles de matemática sencilla. En este caso se llama math y acá lo que estoy haciendo es utilizando el comando dir que me devuelve todas las cosas que hay adentro, bien, todas las funciones y módulos que hay adentro de esa librería. Bien, en este caso fíjense que tenemos cosas que esto es arco coseno, tenemos cosas como la función exponencial, tenemos funciones como el factorial, floor que es la parte entera de un número y demás. Bien, igual pueden ir y buscar qué cosas tiene mat. Lo que tiene bueno esta librería es que son funciones que originalmente están programadas en C y son mucho más rápidas que cualquier función que nosotros podamos programar. Bien, C es un lenguaje muy clásico de la programación, es uno de los más optimizados. Bien, y acá hay un par de ejemplos de, por ejemplo, cómo utilizar un logaritmo, cómo calcular un seno. Fíjense que incluso nos trae directamente funciones constantes, como por ejemplo mat.pi me trae exactamente el valor de pi. Es que no corrí. Ahí está. Bien. Después más adelante iremos viendo módulos que van a ser muy útiles para nuestro día a día. También podemos armar nuestros propios módulos. Bien, este es un ejemplo sencillo. Bien, más adelante iremos viendo cómo hacer cosas más sofisticadas. Pero acá estoy en estas líneas armando una función y lo estoy todo almacenando dentro de un archivo .py. Bien, este with open me está diciendo abrime este archivo para escribir y acá le estoy diciendo qué quiero que tenga dentro del archivo. Fíjense que se lo paso directamente como un string para que lo escriba. Bien, lo está escribiendo como si fuera un archivo de texto, pero como tiene la extensión pi, es un archivo de Python. Una vez que hacen eso, lo que va a pasar si están corriendo desde Colab, vienen acá las carpetas y van a ver que les aparece este archivo que dice mifunciones.py. Y si lo abren, acá tienen qué es lo que está dentro. Es exactamente lo que le dijimos que escriba acá. Una vez que lo creamos, podemos decirle desde el archivo mis funciones import mi suma. Como acá directamente le estoy diciendo no qué módulo, sino le estoy diciendo la función específica que quiero traer, que eso es algo que también pueden hacer, no tengo que utilizar el módulo punto para acceder. Directamente agrega el nombre de mi suma a el namespace. Bien. Por ejemplo, si tuvieran más funciones en este archivo, esto que está acá solo va a traer mi suma, no va a traer todo lo que está en ese archivo. Si al contrario hicieran import mis funciones, traerán todas las funciones que tengan guardadas en ese archivo. Para cerrar, tenemos los módulos de terceros. Bien. Python se destaca por ser justamente uno de los lenguajes de programación que cuenta con una de las mayores comunidades. Entonces vamos a poder encontrar paquetes de cualquier tipo de uso o necesidad. Para eso, cada lenguaje de programación cuenta con algún sistema de gestión que le permite manejar estas librerías o paquetes. En el caso de Python se llama PyPy y tiene un propio gestor de paquetes que se llama pip. Pip es una herramienta de bash, bien, lo vamos a utilizar como un comando bash que nos va a permitir instalar distintas versiones de distintos paquetes. En general, en Colab no va a ser necesario instalar muchas cosas, suele tener muchas cosas ya precargadas, pero lo podemos hacer en Colab y en Jupyter utilizando la sintaxis signo de admiración. Incluso existen otras distribuciones de Python que utilizan otros gestores de paquetes. Una muy conocida es Anaconda. El gestor de paquetes de Anaconda se llama justamente Conda.
Pero en nuestro caso vamos a hablar en particular de pip, que es el estándar. ¿Cómo vamos a utilizarlo? Dijimos, bueno, la sintaxis va a ser pip install y el nombre del paquete. A veces le vamos a poder agregar un igual igual para definir qué versión queremos utilizar del paquete. Acuérdense que cada uno de estas librerías, estos paquetes, cuenta con distintas versiones, lo cual hace que pueda tener problemas de compatibilidad. De hecho, uno de los estándares que se suele utilizar para no tener problemas con las versiones de los paquetes es que si ustedes en algún momento generan un módulo, tengan un archivo que se llama requirements.txt, que lo que va a tener no es nada más ni nada menos que la lista de nombres de paquetes con las versiones utilizadas como requerimiento para la librería que quieran instalar. Entonces pip va a ir a buscar ese archivo y va a instalar las versiones necesarias para poder instalar ese paquete. Y además nos va a ayudar a manejar algunos problemas o conflictos que podemos tener. Un pequeño ejemplo del uso de pip, acá, esto lo voy a volver a correr, fíjense, signo de admiración, pip install, y le estoy diciendo que instale la librería que se llama Seaborn, una librería para graficar, y le digo que instale la versión 0.9.0. Fíjense, acá nos dice Collecting Seaborn, nos dice que lo está descargando. Estos requirements already satisfy es justamente lo que les decía, que está yendo a ver qué requerimientos tiene. Y acá son todos los requerimientos que dice que ya están instalados. Si de golpe necesita un requerimiento nuevo, lo va a instalar, o si tiene que hacer downgrades o upgrades, lo va a hacer también. Fíjense que de hecho acá hay una versión posterior, que era la 0.11.1, la desinstaló e instaló la versión más vieja. Y ahora directamente puedo venir acá y importarla a nuestro namespace, e incluso fíjense que este truco les va a servir mucho siempre que tengan un paquete. Fíjense que acá lo utilizamos con alias SNS, que también es estándar para Seaborn. Le ponemos dos veces el doble underscore bien, y utilizamos la versión bien, y esto nos dice qué versión estamos utilizando. Esto sirve para cualquier librería que estén probando. Y acá tenemos un ejemplo medio sencillo de cómo utilizar SNS con un scatterplot. Con esto terminamos la clase 3 y espero que les haya sido leve. Nos vemos en la próxima.